Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí estamos un martes de vuelta de Compartimos Palabra. Este año cambiamos, por si alguno pensaba que seguíamos los lunes, estamos los martes en vivo. Aquí con mi Biblia, traje dos. Hoy viste que a veces te digo, bueno, vengo con una, vengo con dos. Y con la alegría de poder estar, nada, compartiendo estas cosas. Uno, dos, tres, cuatro, 5, llegamos al número 37 después de tanto tiempo de pandemia y comenzando un nuevo estudio bíblico, ¿no? Así que bueno, nada, es una alegría poder compartir. Muchos lo pueden seguir acá por Facebook, después lo siguen por YouTube. Digo, este vivo dura cerca de una hora, puede durar un poquito menos, depende de las cosas que vaya teniendo. Por supuesto que me puedes ir saludando en el vivo, puedes ir compartiéndolo para que otros se sumen. Y saludo a Irene, que es la primera. Pone hola como que me enganchó medio de milagro, no sé a veces si sale la notificación o no. Si alguno está de Renova, saluda y bueno, y vamos compartiendo este encuentro, ¿no? Como decía, el título, ¿no? Y como se lo fui adelantando durante todo este tiempo, es venimos de estudiar la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo muy firme, muy fuerte con esta comunidad y esta semana, ayer empezamos, si no estás en el estudio todavía te podés sumar, claramente, empezamos a estudiar la carta a los romanos. Algunos dirán, che, pero ¿por qué tanta insistencia? Este es el 13.º libro que estudiamos, ¿sí? En este año. Sí, creo que fue no, un poquito más de un año. El otro día me salió un recuerdo que hace un año atrás comenzábamos a estudiar la carta a Santiago, una carta de muchísima profundidad del apóstol Santiago expresando todas sus sensaciones. Sí, por cierto, me escuchan bien, ¿no? Ahí Andrés pone hola de Renova, María del Mar del otro lado del mundo, cruzando el charco bien lejos. Es, venimos estudiando cartas del apóstol Pablo, hemos pasado por algún otro libro, el libro de la sabiduría, el libro de Hechos de los Apóstoles, y particularmente nos encontramos tratando de recibir buena noticia por un lado, a ver, voy a tratar de subirlo, tratando de recibir buena noticia por un lado, ¿sí? ¿Para quién? Para nosotros, ¿no? La misma palabra de Dios expresa que la fe de las personas se incrementa, crece por la prédica de la palabra de Dios. Y alguno dirá, bueno, pero yo no sé si le quiero creer a la palabra de Dios. Bueno, estás en el espacio o escuchando el video equivocado, ¿no? Me parece que va un poquito por ese lado, por el lado de por qué estudiamos, por qué crecemos, por qué leemos, por qué oramos, rezamos con la palabra de Dios, porque creemos que aquí está la verdad de nuestro Señor, que era una verdad preciosa, llena de, sí, no quiero usar de vuelta la palabra sabiduría, ¿no? Llena de enseñanza, llena de camino, llena de tantas cosas antes de Jesucristo, ¿no? Con nuestros hermanos mayores, los hermanos judíos, y luego de Jesucristo que dice, yo no vine a eliminar la ley, sino que la vine a perfeccionar, ¿no? Es más, digo, si querés podemos interactuar, ¿no? Podrías decir a mí el libro de la palabra de Dios que más me gusta es tal o cual. Hoy es martes, dentro de un rato empieza el taller de Renova su palabra. Digo, y uno estudia los 73 libros de la Biblia. ¿Usted sabía que eran 73 libros? ¿Sí? 73 libros de la Biblia. Y puede decir, bueno, la verdad es que siempre me sentí más cómodo con los evangelios. Y después puedes estar en tu casa y decir, nunca leí los evangelios, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan, y digo, bueno, estás al horno, ¿no? Pero digo, siempre me sentí más cómodo porque escucharlo, verlo, imaginarlo a Jesús predicando me abre un poco el corazón. Pero también es verdad que podés decir, a mí me gusta tal o cual libro del Antiguo Testamento. ¿Alguno me va a poner ahí qué libro es el que le gusta? Lo voy leyendo al aire, ¿no? Como para hacer una interacción y decir, bueno, y alguno puede decir, la que más me gustaba era Romanos y la estudiaste en 13.º lugar y te estaba esperando. Y es más, este humilde servidor debería pensar cuál es su libro favorito. Creo que en el libro de los Proverbios o en los Salmos están mis libros favoritos, digo, de tanta sabiduría que traen. Pero claro, lo más importante siempre son las palabras de Jesús, ¿no? Decía, ¿no? Al saber... lo que pasa es que ahí Edith me tira una pregunta en vivo que la tendría que ir a googlear, Edith. Ahora ponelo vos. Porque me dice cuántos libros hay en el antiguo y cuántos en el nuevo, ¿no? Tiré los 73 completos y no lo sé, Edith. Lo que pasa es que si me querés tomar prueba en el aire, digo, juraría que en el Nuevo Testamento son 27 libros, pero no me acuerdo. Pero digo, más allá de eso, digo, ¿no? Encontrar la sabiduría en la palabra de Dios teniéndola en la mano, si nunca la tuviste, comprándote una Biblia o pidiéndole a alguien que te regale una Biblia. Esta es mi Biblia de estudio que siempre les cuento, mira, tiene un mapita ahí, siempre les cuento.
Pero claro, en mi lugar de oración, en mi lugar de estudio hay un montón de libros y debe haber por lo menos 10 Biblias distintas, ¿no? Y algunos viste que algunos coleccionan discos de los Beatles o coleccionan, ¿qué pueden coleccionar? Autitos de colección. ¿Alguno colecciona algo? Denme letra, pónganlo ahí abajo, ¿no? Pablo, Andrés dice que su Biblia, su libro favorito es Macabeos. Bueno, a mí me gusta tener muchas Biblias, ¿no? Encontrar las distintas traducciones, ver si el lenguaje actual cómo lo dice, ver cómo llegar. Incluso es muy importante ver a quién le predicamos y con qué Biblia le predicamos, ¿no? Y a modo de introducción, voy a darle solo 5 minutos. Mira, ahí Nico dice que aprobé, Edith. Y menos mal, porque esto después queda grabado, no lo puedo cortar en el vivo. Y dice que hay 27 en el Nuevo Testamento. Así que dice que aprobé. Te agradezco, Nico, por la onda. ¿De qué ciudad sos, Nico? No te había visto, creo, en alguno de los vivos. Recontra, bienvenido. Por cierto, si no le diste compartir, este es el momento de compartirlo en tu Facebook, para que otro se sume al estudio bíblico. Mirá con quién vine hoy a hacer la introducción. Al que se suma por primera vez, siempre hago una introducción a ver si capto algunos más. No está funcionando, donde no hay tanta gente conectada. Y después me voy a meter de lleno en Romanos capítulo 1, 2 y voy a ver si avanzo un poquito más. Aunque el 1 y el 2 me dan para armar un retiro completo y probablemente me lleve toda la hora. Mirá con quién vine. ¿Tenés un libro así, tapa amarilla? Catecismo de la Iglesia Católica. Y alguno en su casa dice, ¿qué? En, en las siglas, el SIC, ¿sí? El Catecismo de la Iglesia Católica. Manual histórico de nuestra sabiduría, digamos, ¿no? Incluso no sé si lo sabías, pero la Iglesia ha sacado un catecismo joven, el UCAT, justamente para darle mayor accesibilidad a semejante cantidad de contenidos a los jóvenes, ¿no? Algunos catequistas siguen preparando sus charlas aquí, y no me parece que esté mal, hay que complementarlas con la palabra de Dios y con el testimonio del encuentro con el Jesús, con el Dios de la vida, ¿no? Me parece que va por ese lado. El Catecismo de la Iglesia Católica, como los otros documentos, está dividido en numerales. Yo les voy a leer algo del numeral 1830, 1831 y 1832. Son cortitos, vas a ver que es un tema conocido, ya escuchaste hablar esto en algún momento. ¿Están con ganas? ¿Alguno que le ponga onda ahí? Hoy que estoy directo desde el Facebook, me falló el editor del vivo. Y póngale ahí, ponga con mayúscula, Catecismo de la Iglesia Católica. Y si usted no quiere escribir, ponga C.I.C. Las siglas, SIC, ¿sí? Catecismo de la Iglesia Católica, 1830. El título dice lo siguiente. Sí, por supuesto que lo recomiendo el Yucat. Incluso Renova está sacando algunas fichas junto con los líderes de jóvenes que tenemos, Nair Cejas y Franquito Bruni. Estamos sacando enseñanzas directamente del Yucat. Lo recontra recomiendo porque tiene lenguaje joven, porque está escrito, está adaptado particularmente para que los jóvenes accedan a esto. Y algunos dirán, che, pero eso no es licuar el magisterio de la iglesia. No, todo lo contrario. Le damos alegría y acceso a los que por ahí dicen, escuchame, me tengo que leer este libro que tiene 785 páginas. No, a ver, vamos a ver qué prepararon para los jóvenes. ¿Sí? Eh, yo no sé si no se puede compartir una foto, Edith. ¿No se puede? Pensé que se podía, ¿eh? No sé si en vivo. Seguro que después de que termine el vivo creo que podemos poner fotos. Después, si alguno escucha este vivo después y puede subir una foto de su catecismo, sería buenísimo. Yo cuando termine el vivo voy a intentar compartirla. Dice título 3, estamos, en realidad no me acuerdo en qué capítulo estamos, pero no viene el caso, ¿sí? Estamos en, y dice el título en el 1830, si lo tenés, si no anotalo por ahí, después por ahí lo podés googlear, aunque te lo voy a leer, dones y frutos del Espíritu Santo. La realidad es que algunos dirán, che, pero estamos en Cuaresma, digo, ¿por qué me venís a hablar de dones y frutos del Espíritu Santo? Bueno, la realidad es que lo que le da sentido a este tiempo de Cuaresma y al misterio de salvación ganado por Jesús en su pasión y resurrección, lo que le da vida, lo que hace que llegue a tu casa y llegue a la mía, gracias Claudia por poner SIC ahí, que hace que llegue a tu casa y llegue a la mía 2000 años después, es el Espíritu Santo. La tercera persona, que como me gusta cuando hablo de él, la tercera persona de la Trinidad, que vaya a saber por qué muchas veces nuestras capillas, parroquias, comunidades han dejado para una segunda etapa de prédica o muchas veces directamente olvidado. Predicamos de Dios, predicamos a Jesús, damos el mensaje centrado en nuestra iglesia, hablamos de María como intercesora y como quien nos hace llegar a la salvación de Jesucristo, de su Hijo, como quien nos presenta, y nos olvidamos de que el que le da vida a todo eso, para que esto no sea un cuentito de hadas, es el Espíritu Santo.
Dice, la vida moral de los cristianos, escucha esto, la vida moral de los cristianos, tuya y mía, está sostenida por los dones del Espíritu Santo. Estos son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. O sea que los dones son disposiciones permanentes. No dice que los dones del Espíritu Santo son los jueves y los sábados cuando me toca ir a servir a la iglesia. Son disposiciones permanentes que nos hacen dóciles para seguir los impulsos del Espíritu Santo. Entonces a mí me gustaría saber quién en su casa tiene intención de verdad de dejarse guiar por el Espíritu Santo. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo pregunto? Porque muchas veces hacemos lo que nos parece oportuno a nosotros, o dejamos que nuestras pasiones o las tentaciones nos venzan, nos ganen, y caemos presos del pecado. Ese es el momento cuando empezamos a negar a Dios, empezamos a caminar por caminos de oscuridad, de tentación, de dolor, de desesperanza. ¿Te suena en este tiempo? ¿Quién puede decir amén? Ponelo ahí, poné amén. Yo quiero vivir con estas disposiciones de manera permanente que me hagan dócil para seguir la voluntad del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, quiero ser dócil. Quiero que mi carne, este sí es un gran tiempo para vivirlo, tiempo de Cuaresma. Compartimos palabra, se predica en el tiempo de la Cuaresma del 2021. ¿Sí? Este fin de semana va a ser Domingo de Ramos, recién iniciado. Entonces digo, ¿quién puede decir, quiero que en este tiempo de Cuaresma crucificar mi carne y darle vida al Espíritu Santo, darle vida a Dios? ¿Para qué vas a ir a confesarte? ¿Para qué fuiste a confesarte si realmente no fue para cambiar actitudes, para crecer en, ¿qué dice? La vida moral de los cristianos, para crecer en tus equilibrios, en tus órdenes morales, para no ser preso de las pasiones, sino para vivir en el Espíritu. Dice, los 7 dones del Espíritu Santo son, te los podría tomar de memoria, Edith, los deberías saber como catequista del Señor desde hace tanto tiempo, son sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Por lo general, cuando hablo del apóstol Pablo, les hablo mucho del 7º don, el temor de Dios, tan mal explicado en la iglesia. En realidad los 7 a veces están mal explicados, ¿no? Pero claro, sí, a Dios hay que temerle, porque Dios es un Dios castigador, un Dios que elimina, un Dios que no perdona, un Dios que guarda con lo que haces. Y en realidad el temor de Dios es un fruto maravilloso de un encuentro con el Espíritu Santo. Y alguno mira, che, ¿dónde encuentro el Espíritu Santo? ¿En el almacén de la esquina? Es necesario adquirir, llegar, buscar, anhelar, orar, el segundo bautismo, el que predicaron los apóstoles, el bautismo en el Espíritu Santo, esa manifestación poderosa que sucedió primero en Pentecostés y que luego se fue manifestando comunidad tras comunidad. Primero el apóstol Pedro y luego el apóstol Pablo imponían las manos y los bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los bautizaban en el Espíritu Santo. Y allí uno de esos 7 dones, el temor de Dios, es el que hace comprender, hoy voy a leer algo en el capítulo 2, de que a Dios no se le puede mentir, de que a Dios no se le puede jugar con un doble discurso. Aparece este concepto de la conciencia que el mismo Espíritu Santo va guardando en tu interior y que muchas veces nos hacemos los tontos y miramos para otro lado, pero no lo podemos hacer más. ¿Por qué? Porque cuando cometemos un error o pecamos nos damos cuenta y pedimos perdón. En la antigüedad, en el pasado, cuando no vivíamos en el Espíritu, cuando cometíamos un pecado, lo metíamos abajo de la alfombra, como se dice acá en Argentina. Toda la mugre iba abajo de una alfombra, no pedíamos perdón. Caminábamos sin razón, errantes, vagabundos, sin saber a dónde era nuestro horizonte. Ahora, luego de confirmados, donde recibimos los dones del Espíritu Santo, cada uno anote alguno, tengo 27 en vivo. Primero ponele compartir para sumar alguno más, pero digo, cada uno anote el que más le guste. Sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad, temor de Dios, son los que recibimos el día de nuestra confirmación, que muchas veces los confirmados jóvenes y adultos lo tenemos dormido. Y por eso lo traje compartir antes de la palabra de Dios, para ver si en esta jornada, en este martes de Compartimos Palabra, en vísperas de la Pascua, podemos pedirle al Espíritu Santo que nos reavive los dones que recibimos el día de nuestra confirmación. Y todavía no te hablé de los frutos, que son el milagro, que son lo visible de haber recibido al Espíritu Santo. Dice el 1831 del Catecismo de la Iglesia Católica, que es el que estoy leyendo, pertenecen en plenitud a Cristo
hijo de David, completan y llevan a su perfección las virtudes de quienes lo reciben. Hacen a los fieles, a vos, Beatriz, Irene, Mónica, Ani, María del Mar, Mar, Severo, Elsa, hacen de nosotros, dice, llevan a su perfección las virtudes de quienes los reciben. Hacen a los fieles dóciles para obedecer con prontitud a las inspiraciones divinas. Y acá te dejo pensando toda esta semana, ¿eh? ¿Obedeces con prontitud cuando el Espíritu Santo te marca una obra de caridad? ¿Obedeces con prontitud cuando el Espíritu Santo te pide que prediques a tiempo y a destiempo porque tu vecina no conoce a Cristo? ¿Obedeces con prontitud cuando el Señor te marca que tenés que formarte, que tenés que retirarte a crecer espiritualmente para crecer en estos dones, en estos carismas? ¿Lo haces? Porque en realidad eso es lo que nos invita el Señor por medio del magisterio de nuestra iglesia. Hacen a los fieles, los dones, dóciles para obedecer con prontitud a las inspiraciones divinas. Y toma el Catecismo de la Iglesia Católica, el Salmo 143.10, lo voy a abrir en mi Biblia, estamos en un espacio que se llama Compartimos Palabra. ¿Trajiste la Biblia? Salmo 143, recordá que son 150, los salmos por lo general están en el medio, vamos al final de los salmos. En mi Biblia latinoamericana está antes del Nuevo Testamento, justamente. Y cuando voy al Salmo 143, si no tiene entre paréntesis, debería ser entre paréntesis 142, versículo 10, dice lo siguiente: enséñame a cumplir tu voluntad, ya que tú eres mi Dios. El 11, que tu buen espíritu me guíe y me conduzca por buenos caminos. ¿Quién puede decir amén? En mi Biblia latinoamericana es el 143.11. En el Catecismo dice 143.10, da lo mismo. Enséñame a cumplir tu voluntad, Señor, ya que tú eres mi Dios. Quiero seguir tu voluntad. Pero te pido esto, está en clima de oración, ¿eh? Incluso ponete en oración y después poné amén ahí, firmando. Decir, que tu buen espíritu me guíe y me conduzca por buenos caminos. Señor, por tu nombre guardarás mi vida, por tu gran compasión me sacarás de las angustias. Esto que te predicaba, esto que te compartía recién. El Espíritu Santo recibido el día de nuestra confirmación es el que nos da esto, vida nueva, vida eterna. Pero pará, porque te digo vida eterna y parece que estoy esperando que te toque partir. No, vida nueva y en abundancia aquí en la tierra. Por cierto, me olvidé decirles que siempre está bueno venir a este espacio con mate, té o café, ¿eh? Si sos colombiano, tenés que venir con un tinto o con un café, ¿eh? Y si sos colombiano, poné ahí, aunque lo veas después, poné yo soy de Colombia y poneme la banderita. Y si sos argentino, los colombianos le dicen tinto al café, no te vayas a buscar un vino tinto aprovechando que el predicador lo dijo. ¿Sí? A ver si la palabra de Dios te agarra medio ebrio, ¿no? De tanto vino tinto que tomaste y podés decir que fue el Espíritu Santo el que lo hizo. ¿Qué dice el versículo 11? Que tu buen espíritu me guíe y me conduzca por tus buenos caminos. Y después el Catecismo toma una tremenda promesa, adelantando nuestro estudio del día 8, en Romanos 8, 14, 17, bienvenido el mate correntino de Adolfo, Corrientes, una de las provincias de nuestro país, dice, Romanos 8, dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Y acá te tengo que pedir otro amén, porque hemos desestimado estas tremendas promesas dejadas en la palabra de Dios, en este caso en el capítulo 8 de Romanos, donde dice que vos y yo somos hijos y herederos. A ver, si viene alguien a la parroquia a recibir el sacramento del bautismo, de la comunión, de la confirmación, del sacramento me sale orden sagrado, pero no es orden sagrado, el sacramento del matrimonio, y no les predicamos que como hijos de Dios somos herederos de Dios y coherederos de Cristo, de la vida en plenitud en la tierra y de la vida eterna en el cielo, le estamos predicando la mitad del mensaje. Nos olvidamos, lo voy a enfatizar el día 8 de Romanos, que va a ser recién la semana que viene. Hoy vamos por el día 2. Romanos 8, versículos 14 y 17. Y si hijos, también herederos. ¿Herederos de qué? De las promesas de Dios y coherederos de todo lo que Jesucristo nos prometió. Y en esa herencia está el poder del Espíritu Santo. Cuando Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque el que viene detrás de mí hará que ustedes hagan cosas aún mayores. Entonces, ¿por qué a veces llevamos adelante nuestras pastorales con un espíritu de timidez o de tibieza?
¿Por qué muchas veces pudiendo predicar en nuestros colegios, en la universidad o en el trabajo, nos callamos la boca y ocultamos? Nos avergonzamos, lo voy a leer ahora en Romanos capítulo 1, nos avergonzamos del Evangelio. Vos decís, yo no me avergüenzo del Evangelio. Entonces yo te pregunto, ¿toda la gente que está alrededor tuyo sabe que sos cristiano? Porque si no tenés un haz de vergüenza, lo contás donde te conviene. Perdón, y ya se acabó, ¿eh? En el siglo XXI, aquel que solo predica en la iglesia es un discípulo incompleto de Cristo. Porque no podés predicar solo en la iglesia. Porque el Evangelio no solo es para los que vienen a buscar a Jesucristo, sino que la nueva iglesia propone un tiempo en salida para que vayas y le cuentes en todos los lugares donde vos te movés la buena noticia de Jesús. ¿Quién puede decir amén? ¿Quién dice yo lo voy a hacer? Porque lo vamos a ver, ¿eh? Romanos 1:16, Pablo dice, pues yo no sabría avergonzarme de esta buena nueva que es fuerza de Dios. Pero me estoy adelantando, ¿eh? Ahora voy a ir ahí. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Finalmente, para terminar, me río del comentario en vivo. Lo que pasa es que predicar al apóstol Pablo, le digo a cualquiera que diga, che, te pusiste un poquito radical, predicar al apóstol Pablo implica radicalidad. ¿Cómo vamos a estar en cuestiones intermedias en estos tiempos donde tantos predican muerte, destrucción, desesperanza, donde hay muchas enfermedades que nos merodean? Hay que predicar el Evangelio completo y mucho más cuando viene alguien a tomar el bautismo o a tomar el sacramento del matrimonio, que si usted va a la parroquia de su barrio, sabe que el 95% de las personas que vienen a recibir esos dos sacramentos no vienen más a la iglesia. No vienen más a la iglesia. No vienen más. Entonces, la única vez que vienen o que van a volver dentro de 10 años, yo le tengo que contar todo el Evangelio de Jesucristo. Y cuando vas a tu trabajo lo tenés que contar. Che, ¿vos sabías que Dios te ama, que Dios no es una estampita, que Jesucristo vino para darnos vida nueva? Que yo no voy a la misa de Ramos a levantar el ramito porque no tengo otra cosa que hacer. Voy a celebrar al Dios de la vida. Voy a honrar a mi Señor, que cuando voy a misa voy a dar gracias, porque te cuida vos, porque yo oro por vos, rezo por vos, pero además porque creo que te puede bendecir. Digo, ¿no? Un poquito más querigmático. Termino con el catecismo. 1832, ese numeral dice, los frutos del Espíritu son perfecciones que forman en nosotros el Espíritu Santo como primicias de la gloria eterna. Miren qué profundo se pone el catecismo. Los frutos del Espíritu Santo son perfecciones que están en tu vida y en la mía, donde el Espíritu Santo nos adelanta la gloria eterna, el día que nos toque partir. Interesante. La tradición de la iglesia numera 12, más que la tradición, estos están numerados, ¿sí? Lo dice acá, pero digo, Gálatas 5, 22, 23, nombra los frutos del Espíritu Santo. No quiero dejar de pasarlo. Gálatas fue la primera carta que estudié. Me estaba maravillado con algunas cosas que venía reflexionando y fue la primera el año pasado que hicimos, pero digo, si bien Gálatas 5, 22, 23 habla de los frutos del Espíritu Santo, ojo, porque Gálatas 5, 19, 21 habla de las obras de la carne, de la cual vos y yo, como te vengo predicando ya hace varios meses, tenemos que rechazar, aborrecer, dejar atrás. Es fácil ver lo que viene de la carne: libertad sexual, impurezas, desvergüenzas, ídolos, magia, odios, celos y violencias, furores, ambiciones, divisiones, en nuestras parroquias, en nuestras capillas, en nuestras familias, en nuestro trabajo, sectarismo, desacuerdos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Dice Pablo, los recuerdo y lo vuelvo a declarar, los que hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios. Chau. Si querés decir amén. Decía amén para reconocer en este tiempo de Cuaresma que es tiempo de abandonar cualquiera de cada una de esas que te haya leído del 19 al 21. Lo digo porque si no nos quedamos, viste, en el cuentito de hadas, qué lindo los frutos del Espíritu Santo. No, no, no. Aborrezcamos, rechacemos, erradiquemos de nuestras comunidades todas estas porquerías, pero también de nuestra vida personal, y démosle cabida, démosle la bienvenida, démosle lugar a la obra del Espíritu Santo. Primero en tu vida, luego en la mía, y luego en lo que es la comunidad. Esto es fundamental. ¿Cuáles son los 12? Dirás, en algunos soy mejor, en otros me está costando un poco más. Están enumerados en la palabra de Dios para que vos y yo se los pidamos al Espíritu Santo y tengamos aspiraciones altas. Efesios capítulo 1, a la estatura de Cristo.
yo me reflejo en Jesucristo. En realidad no está en capítulo 1, en toda la carta a los Efesios que Pablo le escribió a los cristianos de Éfeso, viene hablando todo el tiempo de la estatura. En el capítulo 1 dice que vos y yo somos fiel reflejo de la persona de Jesucristo. O sea que si pecamos, perdemos esa condición. Hoy es un día que da para decir mucho amén y mucho manito, porque la realidad es que lo que nos llama es un tiempo de conversión, un tiempo de llenura del Espíritu Santo que vamos a empezar a transitar con esta Pascua y desembocará en Pentecostés, para que vos y yo seamos los misioneros que Dios quiere que seamos, compartiendo la buena noticia de aquí en adelante. Para eso dejamos los deseos de la carne, como dice Ro. Gracias, Ro, por la onda. ¿Cuáles son los 12 frutos? Caridad, ¿sí? El amor máximo para con el prójimo. Gozo, que no es alegría, es superior. Paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia o humildad, continencia y castidad. A tomarlos o a dejarlos. ¿Sí? Me quedé pensando que me parece que no están los 12, que el catecismo tendría que verlo, ¿no? Para complementarlo, tengo un minuto más, siempre doy menos. Vamos a leerlo desde la palabra de Dios. Gálatas 5:22, te dije que había dos. En cambio, el fruto del Espíritu, dice el apóstol Pablo a los cristianos de Gálatas, y se lo dijo a todo el mundo. En cambio, bienvenida Mari, que está muy lejos, a miles de kilómetros. No sé cómo le va el cambio de horario, pero re bienvenida, que me alegro que estés por allí, Mari Ruano. En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, paciencia, comprensión de los demás, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Te conté 9. El Catecismo de la Iglesia Católica me agregó 3, que tendría que ver cuáles. Seguro que continencia y castidad son 2. Pasa que tiene un término tan técnico que hasta tendríamos que evaluar qué quiere decir con continencia. Si no lo tenés, para mí te lo tenés que comprar, ¿eh? Es un libro caro, gordito. Es más, me lo compré, ni me acuerdo cuándo me lo compré siendo súper joven. Reimpresión del año 2000, así que andás a ver cuándo me lo compré. Lo paso allá y arranco con la palabra. Ahí gracias Ro también que publicaste algunos de los frutos. La clave está, escucha esto, si vas a esperar, escucha esto y anotalo. ¿Trajiste algo para anotar? Toma, te presto la virome, como siempre hago, es anotalo. Pone, si le vas a pedir algo fuerte a Dios en este tiempo de Cuaresma y de Pascua, para resucitar de verdad, luego de pasar la Pascua del Viernes Santo y llegar el sábado de gloria y llegar al domingo, si le vas a pedir algo, pedile que te renueve el bautismo en el Espíritu Santo. Si nunca lo recibiste, que te lo regale. Y si ya lo recibiste, que puedas vivir los 50 días posteriores a Pascua de la manera más sobrenatural, de la manera más santa de toda tu vida. Yo esta mañana en el audio decía, muchos de ustedes, como yo, tenemos 20 y pico de Pascuas encima. ¿Sí? Gente que hace 15, 20, 25 años que camina en la iglesia. Alguno de los que me está viendo quizás tiene 3, 4, 5 Pascuas. Si vos tenés más de 10 Pascuas encima y no lo venís viviendo en este poder de Dios que nos viene manifestando, llegó el tiempo de pedírselo. ¿Sí? Dejemos de jorobar. Dejemos de pensar de manera mediocre o de manera tibia. Si llegaste hasta este momento, podés ver ahí que María Edith Adorno de Renova te puso que te podés bajar el catecismo en PDF. Bájatelo. Es más, mañana Edith, gracias por el dato, lo voy a ofrecer para el que lo quiera del estudio bíblico. Se lo vamos a mandar en PDF para que realmente lo puedan tener, leer, acceder, aunque sea ojear, ver qué dice el índice. Lo ideal es comprárselo porque es tan largo que necesitas el índice y te necesitas ir viéndolo, ¿no? Bueno, esta media hora logramos que seamos los que estamos ahora en el vivo, pero es la media hora más importante. Vamos a la palabra de Dios. ¿Tenés tu Biblia? Abrí la carta a los Romanos, casi tiro la taza de té. Carta a los Romanos. ¿Alguno que me ponga ahí carta a los Romanos? ¿Me hace el favor? Yo puedo firmar ahora que estoy pensando, mirá. En realidad podría poner carta a los Romanos, pero bueno, voy a poner una palabrita, un corazón y una iglesia en el vivo de Facebook. Después también lo podés ver en YouTube, Carta a los Romanos. Firmé como experiencia Renovo. Qué bajón, pero no importa. Capítulo 1. Carta a los Romanos. Ya arranca como me gusta que arranque. Dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús y apóstol por un llamado de Dios, escogido para proclamar el Evangelio de Dios. Versículo 2. Esta buena nueva, anunciada de antemano por sus profetas en las Sagradas Escrituras, se refiere a su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne,
y que al resucitar de entre los muertos fue constituido Hijo de Dios con poder por obra del Espíritu Santo. Por él, Cristo Jesús nuestro Señor, recibí la gracia y la misión del apóstol para persuadir a los hombres que se sometan a la fe. Y con eso sea glorificado su nombre. 5 versículos de los más carismáticos que vas a leer en toda la palabra de Dios. Menciona 3 veces la palabra de Dios. Dice el Evangelio de Dios, las buenas noticias y las santas escrituras. Voy a ir a leer mi otra traducción. ¿Sí? Dice, yo Pablo, bla, bla, enviado a predicar su buena noticia. Dios prometió esa buena noticia hace mucho tiempo por medio de los profetas en las sagradas escrituras. 3 veces, es más, en el versículo 3 de la otra traducción dice la buena noticia. 4 veces se menciona el Evangelio, la buena noticia de Jesús, la cual vos y yo hemos recibido como adelanto. Te diste cuenta que la mayoría de la gente no la recibió, ¿no? Si vos sobreviviste después de media hora de escucharme, es que has recibido la buena noticia de Jesús. Y no queda otra que como bautizados, ¿sí? Ungidos sacerdotes, profetas y reyes. ¿Quién está bautizado? Poné, yo estoy bautizado. Ungidos como sacerdotes, profetas y reyes, luego de aceptar a Jesucristo como nuestro Señor, o sea que somos discípulos del Maestro, discípulos de Jesucristo, no queda otra que asumir el rol de apóstoles del Evangelio, como el apóstol Pablo, y persuadir a los hombres que se sometan a la fe, dice mi versículo 5. ¿Qué dice tu versículo 5? En la otra traducción dice, por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles. El privilegio y la autoridad de anunciar. Mi Biblia latinoamericana dice, para persuadir a los hombres para que se sometan a la fe en Jesucristo nuestro Señor. ¿Quién puede decir amén? Alguno dirá, che, digo, el sábado cuando vaya a la parroquia, ¿tengo que predicar con esta palabra y con esta fuerza? Para mí que sí. Para mí que sí. Y predicar con esta fuerza no quiere decir que tenés que salir a los gritos y que tenés que salir a mover las manos como las muevo yo, que por ahí es un poco también mi perfil para los que me conocen, pero también lo hago acá en lo virtual. Pero digo, predicar con esta certeza es, ¿ven lo que dice acá? Vamos a decirlo más tranquilamente. ¿Ven lo que dice acá? Dice que el llamado de gracia recibido por Cristo Jesús, muerto y resucitado, hace que si nos sometemos a la fe, con eso sea glorificado su nombre. Y le tenés que decir a cualquiera que te cruces, o en la parroquia, o en tu trabajo, o en el estudio. Y esa fe te dará una vida aquí en la tierra de plenitud. ¿Cuál es el principal propósito de Dios para vos y para mí? Que seamos plenos, más que felices. ¿Sí? De esto que te estoy hablando, como bien dice ahí, no sé si Adolfo está en otro lado de retiro o viene a nuestro retiro, de esto te vamos a predicar con Andrés el sábado en el retiro de Pascua de Renova. Te vamos a predicar acerca de las virtudes de aquel que viviendo el jueves santo, el viernes, el sábado y el domingo de Pascua, nos dio una vida nueva. Por cierto, si no te anotaste en el retiro, todavía estás a tiempo. Si ves el vivo en esta semana del 23 de marzo, si la ves en otro momento de la vida, vas a poder ver el retiro por YouTube. Qué honor sería que ustedes estuvieran en el Zoom con nosotros este sábado, de 9 a 12:30. Sé que varios tienen servicio, bueno, lo verán después, pero los que no tienen servicio, dejen la comida preparada, dejen todo preparado y vengan a hacer el retiro con nosotros, ¿no? Donde vamos a estar casi todos los del equipo Renova. Capítulo 1 de la carta a los romanos. Se pone el apóstol Pablo súper carismático. Súper carismático. Si todavía no compartiste esta publicación, ¿me haces un favor? Supongo que dice compartir ahí. Le pones compartir y lo mandás a tu muro, no se te va a desaparecer el vivo, ¿eh? Lo mandás a tu muro y el vivo sigue estando. Dice el apóstol, versículo 8. Ante todo doy gracias a Dios por intermedio de Cristo Jesús por todos ustedes, porque su fe es famosa en el mundo entero. Marcalo ese versículo 8. Hoy un amigo, un hermano, creo que de la ciudad de Avellaneda, si no recuerdo mal, me mandó un audio y me dijo, che, digo, yo no quisiera marcar la Biblia, porque si marco la Biblia, cuando haga mi oración personal, por ahí ese versículo marcado condiciona mi oración dentro de 3, 4, 5 años. Y yo le dije, está bueno lo que vos me decís. Entonces tenés que tener una Biblia para orar y tenés que tener una Biblia para predicar. Mi Biblia para predicar, que es la que está marcada, yo arriba le puse, y se lo escribí bien grande, algo que ya te leí. Si llegaste tarde, te lo voy a volver a leer en un rato,
Dice acá arriba, no me avergüenzo del Evangelio. Porque yo no me puedo olvidar esa palabra cuando le esté predicando a los servidores de nuestra iglesia. No le puedo predicar esto al que recién llegó a la comunidad. No le puedo predicar esto a los jovencitos que recién están iniciando. Sí se lo puedo predicar a la señora, al señor que hace 20 años que conoce a Cristo y vive con vergüenza. No vive en la plenitud del Espíritu Santo como verdadero sacerdote, profeta y rey, como verdadero discípulo misionero, como verdadero apóstol del Evangelio. Y en el mientras tanto, en esa vergüenza, el mundo se sigue muriendo sin Cristo. No digo todos, pero la gran mayoría de las personas que me conocen saben que si precisan una palabra de Dios me la pueden pedir. Es mi carta de presentación. ¿Quién soy? ¿Quién es mi familia? Y que soy cristiano. Lo hice, esto yo supongo que es una gracia, lo hice desde que tengo uso de razón, desde los 20, 21 años, siempre fue mi carta de presentación. Jamás me avergoncé del Evangelio. Estoy convencido, gracias al que le pone ahí corazoncitos, estoy convencido que nuestra mejor carta de presentación es decir que somos hijos del Altísimo. Eso más que vergüenza tiene que ser un honor. Denota que vos y yo somos personas íntegras, honestas, que nos alejamos de la corrupción, que nos alejamos de la inmoralidad, que nos alejamos de lo que puede perjudicar a los demás y que tenemos un perfil de una vocación de servicio constante y permanente. Vos y yo deberíamos ser los mejores en nuestros trabajos, en donde estudiamos, deberíamos ser los mejores en nuestras comunidades, pero no para creérnosla, sino porque entendemos con todos los santos, y allí nuestra fe se multiplica, que Cristo habita en nosotros. Dice Pablo, ya no soy yo, es Cristo que vive en mí. No me preguntes en qué cita, ¿eh? Uno la sabe, la tira. Entonces, viene Pablo diciendo, su fe es famosa en el mundo entero. Entonces yo digo algo que les vengo predicando hace tiempo. No vengas a decirme que no sos ejemplo para nadie, porque lo sos. Porque si tu fe es famosa, tenés que dar testimonio de esa fe. Si no podés ser un gran lector, un gran estudiante, un erudito en las escrituras o en los documentos de la iglesia, y resulta que sos el más antitestimonio de todos. El apóstol va a decir, guarda, porque esos son los que van a alejar a la gente de Dios. Romanos capítulo 2, creo que voy a llegar. Cuidado con eso, ¿eh? Entonces dice Pablo en el versículo 9 del capítulo 1, dice, a cada momento los recuerdo en mis oraciones. De eso Dios es testigo. Al que rindo culto espiritual al anunciar la buena nueva de su Hijo. ¿Cómo Pablo honra a Dios? Alguno dirá, yo lo honro cuando voy a misa, acción de gracias. Sí, Pablo dice que lo honra espiritualmente anunciando las virtudes de aquel que dio su vida y que resucitó por gracia de su Padre para darnos vida eterna y vida nueva. Entonces dice que anunciando la buena noticia, honra, le da culto a Dios. Y alguno dirá, che Diego, pero ¿no será más fácil que pongamos un poquito de incienso? Si te acordás de esta prédica, cuando estés haciendo adoración, por ahí te acordás de esto en la oración del Jueves Santo, del Viernes Santo, si hay olor a incienso en tu comunidad, decís, aquí está mi acción de gracias, aquí está mi adoración, Señor. Pero quiero que mi mayor culto a vos, conforme a lo que dice el versículo 9, ¿eh? ¿Qué dice tu versículo 9? Tipeámelo. Yo quiero que mi mejor adoración, Señor, sea que yo te predique a los que no te conocen. El espacio se llama Compartimos Palabra, bancalo. Bancalo. La palabra se recibe por gracia del Espíritu Santo para compartirla, si no, no tiene ningún sentido. ¿Sí? Así como yo te la comparto a vos y vos me firmás algo, a pesar de que la mayoría no firma, aguárdenme. Así como vos me compartís algo, si me lo firmás ahí en el vivo, y yo te puedo compartir algo, por eso se llama Compartimos Palabra, la gracia de la palabra de Dios se recibe para entregarla a otros. Si no, esa gracia desaparece. No tiene demasiado sentido. En realidad todos los dones espirituales son recibidos para compartirlos, ¿eh? Si no se marchitan, como el agua estancada, enseña Francisco, pero enseñan muchísimos, como el agua estancada, si no se pudre, sino como la flor que no le llega agua, se marchita y chau. Rindo culto, dice ahí también Irene que dice su Biblia, debe ser igual que la mía, culto espiritual al anunciar la buena noticia de su Hijo. Es muy importante lo que está diciendo el apóstol, ¿eh? Versículo 16. Si te estoy hablando del Evangelio de Jesucristo, acuérdate que Evangelio que significa buena noticia. La buena noticia con mayúscula es Jesucristo. La buena noticia con minúscula son todas las que se te ocurran.
La buena noticia con minúscula es por ahí el acto de mayor alegría de una persona, que se case o que tenga un hijo, bueno, o un nieto si querés, por si algunos son un poquito más grandes. Bueno, eso es una buena noticia, pero aún sigue siendo con minúscula. La buena noticia con mayúscula es el Evangelio, la alegría de lo que Jesucristo hizo por vos y por mí, y que hace que la vida terrenal trascienda a la vida eterna, con la esperanza de que vos y yo nos vamos a encontrar. ¿Quién puede decir amén? Entonces dice el apóstol, versículo 16, pues yo no sabría avergonzarme de esta buena nueva, que es fuerza de Dios con el fin de salvar a todo el que cree. Me voy a mi otra traducción. Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios, en acción para salvar a todos los que creen. Primero a los judíos, dice Pablo, y también a los gentiles. Esto lo aclara porque acordate que Pablo le está predicando a los judíos que vivían en Roma, que algunos habían aceptado a Jesucristo y otros no, pero estaban en camino de... Pero también estaban los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los griegos que vivían en Roma, que estaban trabajando y decían, ¿qué predica este tipo? Está loco. Predica vida eterna. Predica una vida en plenitud. Podrían decir los gentiles, si yo estoy incompleto, si me siento vacío, si corro detrás del dinero o corro detrás de las preocupaciones, si esta enfermedad que llevo viviendo tantos años lo único que me hace es vivir en tristeza, podrían decir los gentiles, podrían decir los que no creen, podrían decir los que deciden por la muerte en vez de por la vida. Ahí tenemos que estar vos y yo. Versículo 17, esta buena nos revela cómo Dios hace justo a los hombres y por la fe y para la vida de fe, como lo dijo la Escritura, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Un tremendo llamado en el primer capítulo. Como ven, no me avergüenzo del Evangelio, dice el apóstol. Ahora, si vos seguís leyendo, te vas a encontrar con algo que te compartí recién del catecismo. En el capítulo 1, del 18 al 31, Pablo va a hacer una denuncia radical y profunda de aquellos que han negociado, que han corrompido su corazón y se lo han entregado o al pecado o a la idolatría. Dice Pablo, Dios nos hace ver cómo desde el cielo se prepara a condenar la maldad y la injusticia de toda clase. Esto lo tuve que explicar varias veces, porque la radicalidad del apóstol hace dudar de la misericordia de Dios. Y en realidad Dios, como dice el Salmo, jamás rechaza un corazón humillado, contrito, arrepentido. El problema es para los que han decidido caminar por estos caminos todos los días de su vida. El último día de su vida, si no hubo arrepentimiento, si no hubo perdón de los pecados, si no hubo consuelo de parte de un ministro de Dios, hay condenación. Y alguno dirá, che, Diego, no se puede orar no se puede pedir una indulgencia. Bueno, eso hay que hablarlo con un sacerdote, con un obispo. No lo sé. La palabra de Dios dice que Dios está mirando desde el cielo para condenar la maldad y la injusticia de toda clase. Porque dice, ¿cómo puede ser que el hombre no pueda ver, estoy en el versículo 20 del capítulo 1, que no pueda ver el hombre, que no pueda contemplarlo, al menos a través de sus obras, mirando las maravillas del mundo? Y en ellas entendemos que Él es eterno y poderoso y que es Dios. Dice Pablo en el 20, de modo que no tienen disculpa, porque conocían a Dios y no lo han glorificado como le corresponde, ni le han dado gracias. Al contrario, mirá vos qué profundo esto. No le prediques esto a la gente que viene por primera vez, que por ahí viene cargada de pecados, de dolor, de insanidad, de heridas, y por ahí se van a ir, se van a sentir acusados. Yo te estoy hablando a vos para que decodifiques este mensaje, pero a la corta o a la larga, aquel que ha caminado un tiempo, y yo lo hago con vos, que me parece que has caminado un tiempo, no tenés chance, no tenés disculpas si seguís transando, si seguís negociando, si seguís corrompiendo tu corazón. Lo dice acá, se perdieron en sus razonamientos y su corazón extraviado se encegueció más todavía. Porque también conozco católicos, cristianos que se dicen como tal y solo van a misa y viven su mundo y su fe a la medida. Nunca leen la palabra de Dios porque preferirían arrancar algunas hojas. Si vos terminás hasta el versículo 31, Pablo los castiga directamente por inmoralidades sexuales, por cometer todo tipo de torpezas, y vuelve a nombrar los frutos de la carne, particularmente que los podés ir a ver a Gálatas 5:19. Ellos andan llenos de injusticia, de perversidad, de codicia, de maldad,
rebosantes de envidia, crímenes, peleas, engaños, mala voluntad, chismes. Guarda, porque vos por ahí decís, bueno, todo esto no me pasa, pero del chisme no sé si nos salvamos todos, de los malos pensamientos. Calumnias, desafían a Dios, son altaneros, orgullosos y farsantes, hábiles para lo malo. Se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, sin amor y despiadados. Vos decís, Dios, qué escándalo, líbrame, yo no soy de nada de todo eso. Tiempo de cuaresma, tiempo de mirada interior. Y si escuchás esto fuera de la cuaresma, tiempo de mirada interior. Porque el apóstol lo plantea por dos cosas. Para decir, guarda que aquí hay condenación, número uno. Número dos, aléjense, erradiquen, eliminen estas cuestiones de sus vidas y de sus comunidades. ¿Quién puede decir amén? Porque si no parece, viste, como que está con el dedo acusador. Y la verdad que no está con el dedo acusador, La realidad es que está diciendo, preserven, guarden su mente y su corazón. Fíjense que dice que se perdieron en sus razonamientos y su corazón extraviado. Preserven su mente y su corazón de toda la porquería que miran. Que no caigan en contaminación. Preserven su mente y su corazón de cualquiera que les venga a ofrecer una alianza negativa, un acto de corrupción. Enseñen a sus hijos y a sus hijos después de ustedes, a sus nietos y bisnietos, el camino del bien. Por eso te abrí con el Catecismo de la Iglesia Católica que habla de la moral cristiana. Viste, tiene mala fama la moral cristiana, pero la realidad es que viene así la mano. Viene así. Necesitamos vivir bajo lo que Jesucristo nos enseñó. Y nada de esto que te acabo de leer es lo que Jesucristo nos enseñó. Y muchas veces se apropia de nuestros grupos en la parroquia, en la capilla o en el movimiento o en la congregación. Muchas veces sucede. Es necesario tomar una decisión. Job 22, 26, 28. Todo lo que decidas te saldrá bien, porque la mano del Omnipotente estará apoyándote y tus caminos solo serán de bendición. Pero porque has decidido, como dice la primera carta del apóstol Pedro, porque has decidido a la fe agregarle una decisión concreta de dejar atrás la vida de pecado, entregarte más y más a la obra salvífica de Jesucristo por medio de su Espíritu Santo, y ya no sos la misma, ya no sos el mismo. Hay un antes y un después de Cristo. Hay un antes y un después de Cristo. Y esto yo te lo digo primero a vos para que vos lo profundices, porque yo necesito profundizarlo y después compartámoslo con los demás. Yo lo voy a predicar el sábado en el retiro. Y vos dirás, por ahí ya muchos lo saben, nunca está mal, no está de más recordarlo. No está de más recordarlo. No está de más renovarlo. No está de más volverlo a poner en tela de juicio. ¿Vos hablarías de esto con tus hermanos servidores de comunidad? No está de más. Hay un antes y un después de Jesucristo. Y mucho católico vive como el durante o como el antes de Cristo. Siempre les digo, ¿no? El chiste fácil de, si el predicador no brinda alegría, quiere decir que en algún área de su vida Cristo no reina, porque ¿quién puede ir a anunciar a Jesucristo sin una alegría desbordante? Y no estoy hablando de que algunos son más jolgoriosos, algunos son más extrovertidos, otros por ahí les cuesta un poco más, pero estoy hablando de una alegría en el corazón de lo que uno está manifestando y testimoniando. Jesús cambió mi vida y creo que lo puede hacer en tu vida. Nuestras catequesis, nuestras pastorales, cáritas, niños, adultos, ancianos, música, liturgia, tienen que centrarse en la persona de Jesucristo, que es el que hace las cosas nuevas. Hay un antes y un después. Pablo está hablando, en este capítulo 1 y paso al capítulo 2 para avanzar un poquito más, de este juicio final, de la condenación. Y dice, no tienes disculpa, lo vuelve a decir. Quien quiera que seas cuando juzgas a los demás, porque al juzgar a tu prójimo, estoy en el 2, versículo 1, poneme ahí si podés, Romanos capítulo 2, pero al juzgar a tu prójimo, vos mismo te condenás, siendo que haces precisamente lo que juzgás. Decís que está mal hacerlo y lo haces. Y dice el versículo 4, o es que te aprovechás de Dios y de su inmensa bondad, paciencia y comprensión, y no reconoces que esa bondad te quiere llevar a una conversión. Te quiere llevar a una conversión. Un antes y un después. Un antes y un después. No podemos caer, como dice Ayani, en las cuestiones que están de moda. No podemos negociar
que este evangelio que te estoy leyendo se licúe, se le ponga un poquito de agua. Sí hay que cambiar nuestras formas y nuestros modos porque los niños y los jóvenes no nos van a entender. Entre adultos, tomemos mate, tomemos un café y hablemos, digamos, de manera descubierta, de manera desnuda, de todo lo que vos quieras. Entre adultos, entre pastorales de ancianos, digo, hablemos de todo. Pero cambiemos nuestros modos y nuestras formas porque cuanto más radicales nos ponemos, creyendo que levantamos la bandera de la verdad, cuanto más radicales nos ponemos, menos el mundo nos quiere, porque hay una antimoda del cristianismo, siendo que es lo único que puede cambiar este mundo, esta vida. Entonces el apóstol Pablo dice, guarda, porque Dios te quiere llevar a una verdadera conversión, versículo 4 del capítulo 2. Pero si tu corazón se endurece y te niegas a cambiar, te estás juntando vos mismo un gran castigo para el día del juicio. Viste, igual esta frase de Pablo, ¿no? Si su corazón se endurece, digo, ¿no? ¿Por dónde empieza el endurecimiento del corazón, ¿no? Empieza en mi mente, empieza en mi corazón, empieza porque la vida te golpea, empieza por un reclamo, empieza por una insanidad que por ahí tu papá o tu mamá o alguna persona que te cuidó te trató mal y vos le trasladás ese muerto a Dios, ¿no? Decís, no, pero entonces Dios tiene que ser igual. Digo, pero el corazón, nadie endurece su corazón de manera natural. Hay una historia. Por eso es tan importante la pastoral de escucha y los retiros y los encuentros de sanidad interior que Renova está preparando un par de talleres. Porque uno tiene que sanar muchas cosas de manera personal para reconciliarse con Dios. Incluso recuerdo que el apóstol Pablo dice, déjense reconciliar. ¿Con quién? Con Dios, y los está esperando. ¿Sabés cómo te está esperando Dios? Como el padre que esperaba al hijo pródigo. Con brazos abiertos, con el anillo para ponerte en la mano, para matar a su mejor animal, para darle de comer a todo al barrio, al pueblo y hacer una fiesta. Para abrazarte, para limpiarte, para darte de comer de la mejor manera. No volver atrás. Guarda, porque Romanos capítulo 2, versículo 6 dice, y alguno puede sacar este versículo de contexto, pero he escuchado gente que para salir a predicar su propia ideología ha dicho, bueno, pero yo hay cosas de la Biblia que no concuerdo y mucho menos de la iglesia. Bueno, pero estás armando tu fe a tu medida. La única forma que hay en esta tierra de conocer y de profundizar la vida en Jesucristo y la consecuente salvación es en la iglesia. Así lo dice la Biblia. Si no, hay que cambiar la Biblia, hay que sacarle páginas. Dice el versículo 6, Él pagará a cada uno de acuerdo con sus actos. Y te lo profundiza, dará vida eterna a los que tomaron el camino de gloria, perseverando en el bien. El bien se comparte. ¿Cómo hago para caminar el camino de gloria? Perseverando en las cosas buenas. Ahora dice, al contrario, para los rebeldes, y yo no voy a decir quién es rebelde, me parece que cada uno tiene su propio examen de conciencia para hacer. Para los rebeldes que no se someten a la verdad, sino a la injusticia habrá reprobación y condenación. Dice para cualquier hombre, primero para el judío y después para el griego, para el pagano, para el gentil. En cambio, Dios dará gloria, honra y paz a cualquier hombre que hace el bien. Te lo dice 2 veces en 3 versículos. Primero al judío y después al griego, porque Dios no tiene preferencias por nadie. No te olvides que había sido el primer concilio de la iglesia en Jerusalén. Los apóstoles se reunieron para ver si Dios tenía preferencias por los judíos o no. Y Pedro era el que menos lo podía entender hasta que le cayó el bautismo del Espíritu Santo en casa de unos romanos, para que te lo busco, porque el público se renueva, los que estudiaron Hechos de los Apóstoles conmigo ya saben de lo que estoy hablando, pero cuando el apóstol Pedro va a casa de Cornelio, en el capítulo 10 de Hechos, Pedro lo va a visitar porque el Espíritu Santo lo mandó en sueños y jamás pensó el apóstol Pedro que iba a haber un bautismo en el Espíritu Santo para esta familia. A ver si lo encuentro. Todavía, versículo, Hechos 10, capítulo 10, versículo 44. Escuchá qué fuerte, ¿eh? Pedro en casa de un gentil, uno no judío. No hubiera ido Pedro en esa primera etapa. Dice, todavía estaba Pedro hablando en esta forma cuando el Espíritu Santo bajó sobre todos los que escuchaban la palabra y los creyentes de origen judío que habían venido con Pedro quedaron atónitos. Te hago la cara de atónito, por si no lo sabes, quedaron perplejos, anonadados, no entendían lo que estaba sucediendo. ¿Cómo? Estoy leyendo el versículo 45 de la Biblia, ¿eh?
No estoy leyendo un cuentito que me contó o algún relator o algún redactor. 45 dice, ¿cómo? ¿Dios regala y derrama el Espíritu Santo sobre los no judíos? Y era pura verdad. Los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces dijo Pedro, ¿quién podría negar el agua del bautismo a quien ha recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Y mandó a bautizarlos en el nombre de Jesucristo. O sea que primero recibieron el Espíritu Santo y después fueron bautizados en el agua para limpiar el pecado original. Impresionante. Si no estudiaste Hechos de los Apóstoles, tomate tu tiempo. ¿Sí? Capítulo 10. Para decirte esto, ¿por qué me fui al capítulo 10 de Hechos? Porque en Romanos, capítulo 2, versículo 11 dice, porque Dios no tiene preferencias por nadie. El que lo tenía recontra claro era Pablo y él fue el que lo defendió a capa y espada en el concilio de Jerusalén, donde muchos seguían poniendo dudas. Estamos hablando de los primeros apóstoles, ¿eh? No te olvides. Algunos ya habían sido martirizados, pero todavía estamos hablando, no me acuerdo del año, 60, 70 después de Cristo, se juntan en Jerusalén para discernir. Es como si hoy se juntaran los cardenales de todo el mundo o los obispos de todo el mundo para discernir si el Espíritu Santo era para los judíos nada más o para todos. Porque no te olvides que los judíos esperaban el Mesías y decían que la salvación era solo para ellos. Viene Pablo y dice, no, fíjate lo que está pasando. El Espíritu Santo desciende solo si una persona lo anhela, lo espera. Lucas 11, creo que versículo 13. No sé muchos versículos de memoria, pero los que sé te los tiro. El Espíritu Santo, Lucas 11, espero que esté, y debería estar marcado. Por lo tanto, si ustedes saben, versículo 13, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? En boca de Jesús diciendo, no hay condiciones para recibir el Espíritu Santo. No hay que estar libre de toda maldad, libre de todo pecado. No hay que ser negro, blanco, judío, griego, argentino o norteamericano. No hay condiciones porque Dios se los da a todos sin distinción. Y el apóstol Pablo lo dice en capítulo 2, versículo 11. Para pasar a una segunda parte del capítulo 2 e ir cerrando este compartir, del versículo 12 al 29 vas a encontrar una tremenda enseñanza acerca de nuestra conciencia, de lo más profundo que hay en nuestro interior. Yo te invito a leerla, ¿sabes por qué? Porque no predicamos mucho esto. ¿Viste? Espiritualizamos mucho, creemos que con una oración resolvemos absolutamente todo y en realidad la santidad, escucha esto, la santidad se manifiesta con claridad cuando nuestra conciencia está cada vez más alineada a la voluntad de Dios. Y yo te digo en qué se mide, ¿no? Te lo digo por testimonio, ¿no? Porque fui creciendo. Cuando yo era joven y cometía un error, demoraba días o semanas en reconocer mi error y pedir perdón. Cuando empezaron a pasar los años, mi conciencia se fue afilando con el Espíritu Santo, fue creciendo, y al día de hoy, escucha esto que es muy importante, cuando yo cometo un error y me lo hacen saber, lo reconozco al instante, no tengo que demorar ni siquiera una hora, ni siquiera minutos. Decime cómo te pasa a vos, pensalo. Lo único que sucede muchas veces, porque mi carne es débil, es que aún reconociendo el error, me cuesta pedir perdón. Debería hacerlo, pero no lo hago. Pero la conciencia en mi relación, tengo una enseñanza, si querés pedirla por privado, siempre se las ofrezco por WhatsApp, lo que pasa es que muchos por ahí son nuevos, que se llama adorar o vivir en estado de oración. Intento vivir las 24 horas del día, los 7 días a la semana en adoración. A pesar de que me equivoco, a pesar de que me enojo, a pesar de que tengo cosas que me duelen, a pesar de que hay cosas que no entiendo. Esta semana el equipo Renova perdió a uno de sus grandes líderes. Mi cariño, mi abrazo, mi oración en esta tarde por Pablito Fernández, nuestro líder en Córdoba, uno de los fundadores, cofundadores con nosotros de la Visión Renova, uno de los primeros que la entendió. ¿Y ustedes creen que eso no duele? ¿Que porque uno aspira a la santidad y vive en presencia de Dios, esas cosas no cambian? Por supuesto, pero mi corazón sigue en comunión con Dios. Lo que pasa es que mi mente es dura, mi carne es débil y suceden estas cosas. Entonces mi conciencia, según esto que dice el apóstol, y que toma su tremenda magnitud en el versículo 16, dice, así sucederá, perdón, lo que pasa es que quiero meter todo junto, así sucederá
el día en que Dios, según mi evangelio, dice el apóstol, juzgará por Cristo Jesús las acciones secretas de los hombres. Acá hay mucha enseñanza, hay mucha sabiduría. Si vos no lo lees en la palabra de Dios, no entendés por qué Dios es omnipresente, está en todos los lugares, mirando tus procederes. Cuando de manera oculta cometés un acto de corrupción, cuando ocultamente sos infiel a alguien de tu familia, cuando de manera oculta te quedás con algo de plata de la iglesia o de los pobres, cuando de manera oculta transás con la corrupción monetaria, laboral, eclesial, familiar, por ahí nadie te ve. Pero vos te pensás que el Señor no te ve. Cristo Jesús, Dios en Cristo Jesús, evaluará según tus acciones secretas tu entrada o tu salida. Tu entrada y tu salida. O tu salida. Porque lo ve todo. Pero además es palabra de Dios, te lo estoy diciendo acá. Entonces el apóstol se pregunta, como para ir cerrando, en el versículo 21, pues bien, ¿tú qué enseñas a los demás? Yo esto cuando lo oré esta mañana y escribí la enseñanza de este día, esta es la enseñanza de este día, Romanos capítulo 2. Pues bien, ¿tú qué enseñas a los demás? ¿Por qué no te enseñas a ti mismo? Me pegué un palo. Si dices que no se debe robar, ¿por qué robas? Si dices que no debes cometer adulterio, ¿por qué lo haces? Dios que aborrece a los ídolos, pero vos robás en los templos. Te sentís orgulloso de la ley, pero no la cumplís y deshonrás así a Dios. Y esto es fuertísimo. Quiero cerrar con esto, aunque después voy a hacer una referencia a la circuncisión. Esto es fuertísimo. Versículo 24, marcalo. Tomado de Isaías 52:5 dice, de hecho, como dice la Escritura, los demás pueblos desprecian el nombre de Dios por culpa de ustedes. Mira, vos y yo podemos ir al camino de perdición porque hemos decidido hacer la nuestra. Pero si encima arrastramos a otros a ese camino por decir que somos cristianos y somos antitestimonio, yo creo que Dios claramente va a estar demasiado disconforme de esto. Los demás pueblos, o sea, los que no conocen a Jesús, desprecian el nombre de Dios por culpa de ustedes, porque nos volvemos fundamentalistas, porque ideologizamos, está mal dicho, porque hacemos del Evangelio una ideología, porque ponemos trabas en las parroquias o para brindar los sacramentos, porque vivimos con estructuras de hace 10, 20 o 30 años, esto para los que tienen más de 40 como yo, y creemos que ese es el camino que hay que seguir sin preguntarnos si algo cambió, porque vos sos un gran adorador y crees que todo el mundo tiene que hacerlo, entonces lo obligás a arrodillarse delante del Santísimo y quizás la otra persona no está preparada. Esas son ideologías de izquierda o de derecha que claramente lo único que hacen es que la gente se vaya. Si el amor y la caridad no es nuestra bandera, cerremos la iglesia. Cerremos la iglesia. Si el abrazo, la escucha, el amor, el compartir de los bienes materiales también, espirituales y sentimentales, no es nuestra bandera, cerremos la parroquia, cerremos la capilla, que el movimiento se vaya a otro país. Porque vos fijate que cualquier estructura, los que hacen que esto suceda o no, somos vos y yo. Y vos decís, pero el cura también tiene que ver, seguro. Y el diácono también. Y mi responsable, mirá lo que hace. Bueno, andá y contale lo que dice la palabra de Dios. Sí, me parece que estamos medios desorientados, extraviados. No estamos haciendo lo que la palabra pedía. Para una breve referencia final, que no sé si es tan importante, pero hablando del apóstol, acuérdate que le habla a los judíos que vivían en Roma, se mete con una de las tres cosas más importantes para un judío, la circuncisión. Signo de libertad, signo de pertenencia al pueblo judío en el medio de la esclavitud en Egipto. Entonces Pablo le dice, la circuncisión, les pega en la yugular, ¿no? Donde les duele. La circuncisión te sirve si cumples la ley, pero si no la cumples es como si no estuvieras circuncidado. Imagínate, alguno lo quería matar cuando leyó esto. Ser judío, dice el 29 cerrando, es una realidad íntima y ser circuncidado es una cuestión interior, fruto del Espíritu y no de una ley escrita. Quien vive así será alabado, no por los hombres, sino por Dios. Acuérdate que es estos versículos donde habla del interior, de cuestiones privadas. A ver, ni vos ni yo, ¿vos sabés cuánto yo ofrendo en la iglesia todos los meses? No, porque es un acto privado. Y yo no quiero saber cuánto le ofrendás a la iglesia,
a la obra de evangelización, a los pobres, en la caridad, no quiero saberlo, porque es un acto privado. ¿Vos sabés cuántos minutos yo oro por día? No, porque es un acto privado de mi relación con Dios. Y yo no necesito saber cuánto es lo que vos lo haces. Sí necesito que leyendo la palabra de Dios podamos examinarnos, pedir perdón, te quedan solo 10 días para confesarte, antes de la Pascua, porque no te van a confesar el Jueves Santo, ¿sí? Te quedan 9 días en realidad. Pedir perdón y volver a comenzar. Pedir perdón y volver a comenzar. Porque la circuncisión para el judío es un acto interno y las cuestiones que tienen que ver con la relación tuya y mía con Jesucristo es un acto interno, pero que se manifiestan, lo dijo un sacerdote este fin de semana, luego de una charla preciosa que tuve, se manifiestan en las acciones externas. Si vos y yo tenemos vida de oración, se nota. Si no la tenemos, probablemente también se note. Si vos y yo tenemos pasión por Jesucristo y nos consideramos discípulos y lo seguimos, se nota. Si no, también se nota. A ver, invítame a una charla a tu parroquia, yo te dejo abrir el encuentro, predicá, y si vos no predicás la palabra de Dios, yo sé lo que estás leyendo. Si vos me predicás algo que viste en la tele, o si me predicás algo que leíste por ahí, o si me predicás un librito de cuentos cristianos, pero el librito de cuentos, quiere decir que estás viendo o mirando esas cosas, pero no estás leyendo la palabra de Dios. Porque aquel que lee la palabra de Dios y la comparte, se enamora de manera tal que ya lo deja todo el resto secundario. Incluso Pablo recordá, una de las pocas veces que hay una mala palabra en la Biblia, cuando habla de su relación y de su amor y de su conocimiento y de su encuentro con Jesucristo, dice, todo lo demás lo tengo por estiércol. ¿Sí? De la traducción original, lo tengo por excremento de animal. Todo lo demás es excremento, dice Pablo. Porque nada podrá superar jamás el poder de haber conocido a Jesucristo y la revelación que su palabra da. Reitero, lee lo que quieras, cuando quieras y como quieras. Mirá lo que quieras, cuando quieras y como quieras. Pero por día, como dijo un santo famoso que no me acuerdo quién fue, capaz que alguno lo sabe, debería el verdadero creyente orar al menos media hora por día. Por cierto, hay días que lo hago, hay días que no. Estoy caminando en este proceso de santidad. Mira, te abro mi corazón. Esto es lo que voy a tratar de pedir como intención particular en este tiempo de Cuaresma. Los 365 días del año, apartar media hora para orar al Señor. No para preparar un taller, no para mandarte un audio, no para hacer un vivo. Estoy hablando de orar, de la relación de intimidad. Sé que muchos de ustedes ya lo logran. Incluso lo logran porque les promuevo la oración con la palabra de Dios. Eso sí cuenta como oración. No cuenta como oración si escuchás el estudio bíblico o lees la palabra de Dios mirando Los Simpson o mirando una serie en Netflix. Eso no cuenta como relación. Eso está viciado, está contaminado. La relación es en un mano a mano. Recordad el ejemplo que la circuncisión es para los judíos lo que es para vos y para mí la relación de intimidad con Jesucristo. Que si te lo mal enseñaron, en esta tarde en el nombre de Jesús rompo esa enseñanza mal hecha. ¿Sí? En el nombre del Señor. Si te lo enseñaron mal, la relación con Jesús no es de jueves, sábados y domingos. Es de los 7 días de la semana, los 365 días del año. El año pasado cuando predicaba decía 366 porque había sido bisiesto. Suficiente por hoy. Capítulo 2. Mañana seguiremos. Si no estás en el estudio de WhatsApp y querés, publicanos ahí, Edito, yo te vamos diciendo. Que Dios te bendiga. Te pido un último favor. Si no te anotaste en el retiro y tenés la posibilidad de estar el sábado que viene con nosotros, vení a nuestro retiro. Vamos a estar ahí predicándote con Andrés. Estamos preparando un ministerio de música para que sea un tiempo de oración importante. Segundo favor, comentalo, compartilo, copia el enlace de YouTube, copia el enlace de Facebook y compartilo con otros, que eso también va a estar buenísimo. ¿Sí? Que Dios te bendiga, que tengas una gran semana, esta semana tan especial en víspera de... no me sale, en víspera del Domingo de Ramos, donde nos preparamos para vivir la semana más santa de todo el año. Que Dios te bendiga. Martes que viene, de vuelta a las 4 de la tarde, en el medio de la Semana Santa. A las 5 de la tarde voy a estar acá. Invita a otro, ¿sí? Cuando llegue en el grupito de WhatsApp, decir, che, vamos al vivo y qué sé yo. Chau, Dios te bendiga. No dejes de seguirnos en los vivos, en las redes, y de estar atento y sumarte a lo que Renova te va proponiendo. Mi oración para vos, María Inés, para tu oración por tu esposo que nos pedís allí, también la de nuestro equipo. Abrazo, bendiciones.